Embajadoras tardes, amigos de Mundomillos, los estamos saludando desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. Se acaba de terminar la fecha 2 de la Liga Femenina 2025, en la cual esperábamos que Millonarios arrancara con pie derecho su participación en condición de local, pero infortunadamente solo rescató un punto. Nuevamente se arranca el partido con desventaja en el marcador, tiene que remar y solamente le alcanza para un 1-1 final con gol de Daniela Castellanos, la jugadora número 10 y cumpleañera hoy, que celebra el día de su nacimiento con un gol que llega al minuto 75 y que tal vez le dio un poco de ánimo a Millonarios para buscar la segunda anotación que finalmente nunca llegaría. Al frente, Orso Marzo, el rival que en realidad es Jumbo FC, lo decía el profe Fuad Masiri en la rueda de prensa, Jumbo FC que tiene la ficha de Orso Marzo y sigue con esa filosofía de representar a la población de Jumbo en una trayectoria que ya le conocemos al profe Fuad. Justamente en Mundomillos tuvimos la oportunidad de hablar con él y de hacerle sus preguntas respectivas cuando enfrentó a Álvaro Anzola aquí en el Estadio del Campín, y rescata justamente el profe Masiri que es la primera vez en la cual le pueden robar puntos a Millonarios, un punto negativo para el equipo de las embajadoras, que es algo por supuesto que corregir. Este equipo vino a Bogotá con Georgina Murillo, una de las figuras, una portera muy alta, de más de 1,80 de estatura, en el arco con el número 12, Marlene Ramírez, María Carvajal, Natalia Ruiz y Lady Ibargo en las centrales, también de mucha talla. Justamente María Carvajal es la central que nos cobra en un tiro de esquina en ese primer gol en contra. En el medio, defensivo, Melisa Moreno y Angie Moreno, las volantes de marca, Valeria Goyes, Marcela Aguilar y Mabel Palacios, las otras dos volantes de ataque, y en punta Cindy Sánchez. Un partido en el que Millonarios intentó imponer condiciones, intentó justamente ser el protagonista, pero infortunadamente se encontró con un fútbol muy físico, muy aguerrido de su rival, y no pudieron encontrarle la comba justamente a ese trabajo que trataban de hacer Daniela Castellanos por el costado izquierdo y Rocío Olaya por el costado derecho, que con talento quisieron tratar de imponerse frente al juego muy físico, muy de choque y muy de rechazar todos los balones de las defensas de Orso Marzo, y sobre el cual casi nunca salieron victoriosas. Millonarios formó con Michelle Lugo en el arco, la figura de la cancha iba a ser nuestra figura Mundomillos si hubiéramos logrado ese segundo gol por dos atajadas providenciales que salvaron a Millonarios en dos momentos clave del segundo tiempo de irse aún más en contra en el marcador, más abajo en el marcador. En el centro hubo dos cambios, entraron María José Torres y la jugadora Mariana Benavides, que volvía a selección, como centrales. Por un costado María Fernanda Gutiérrez y por el otro costado Laura Tamayo. Recordemos que Laura Tamayo contra el Deportivo Pasto arranca como extrema y luego la profe la retrocede a su posición natural de lateral por izquierda. Esta vez desde el vamos va en esa posición, y durante el partido habían comenzado María José Torres y Mariana Benavides con perfil cambiado, y durante el transcurso del juego cambian de posición y se queda Mariana Benavides apoyando esa zona defensiva central por el costado izquierdo y María José Torres por el lado derecho. En el medio, dos volantes de marca que se convertían en volantes mixtas dependiendo de la posesión de Millonarios. Juana Ortegón, que debutaba con Millonarios después de su cuadro viral, de superar ese cuadro viral que le impidió jugar contra el Deportivo Pasto, y por el otro costado, Angie Castañeda, que no tuvo una buena tarde y no pudo ser una jugadora tan influyente como tal vez lo fue por pasajes del partido contra el Pasto. Delante de ellas, Tatiana Ariza, nuestra capitana, con el número 15. Por el costado derecho, como lo mencionaba, Rocío Olaya. Por el izquierdo, Daniela Castellanos, la autora del gol. Y en punta también otra jugadora que, si bien no era debutante, sí era su primera convocatoria como titular en ese 11 inicialista, que era la chilena Melanie Letelier. Millonarios intentó con ese esquema sacar el equipo adelante, como les decía, con talento, pero siempre encontrándose con una muralla férrea que era el equipo de Orso Marzo. Por momentos el equipo visitante también plantó una línea de 5, y Millonarios, en lugar de intentar jugar por el centro con el talento explotado de Tatiana Ariza
con la misma Daniela Castellanos tratando de hacer diagonales hacia el centro. Exageró en esa primera etapa con centros, con muchos centros desde los dos costados, y encontraron por lo general muy bien ubicadas tanto a la portera Murillo como a las defensoras centrales. Hay una jugada, tal vez la más riesgosa de la primera etapa, un tiro libre de Tatiana Ariza que intenta cobrar al primer palo, al palo derecho de Murillo, y la jugadora la saca providencialmente para un tiro de esquina en una de las pocas jugadas de riesgo en las que Millonarios tuvo cerca ese primer gol en la primera etapa. Para la segunda etapa, si bien Millonarios intenta ser más incisivo, el equipo Orso Marzo, Jumbo FC, intenta sentirse más cómodo en la cancha y se da cuenta que con el desespero y el afán de Millonarios de marcar ese primer gol, comienza a dejar espacios, y son espacios que comienza a aprovechar el equipo visitante para buscar fútbol ofensivo, fútbol vertical, y también aprovechando una seguidilla de 3 tiros de esquina consecutivos. En uno de ellos, infortunadamente, un cobro desde el córner nororiental del Campín, centro al primer palo, y la central María Carvajal fusila a Michelle Lugo, que no tiene nada que hacer, le cabecea el segundo palo y es el primer gol del equipo Orso Marzo. Con el desespero, afortunadamente, llega el empate relativamente rápido, una jugada en la que participa Leslie Olivares, que es una de las jugadoras que entra en el segundo tiempo, que sentimos nosotros, y lo comentábamos con el Mecho Jiménez ahí en la cabina. El ingreso de Leslie le da otro tipo de velocidad, otro tipo de ideas al ataque de Millonarios, y nos preguntábamos nosotros por qué de pronto no fue tenida en cuenta, bien fuera desde el vamos o desde un poco más de minutos en la segunda etapa. Pero ese fútbol vertiginoso de Leslie Olivares por la banda crea una jugada en ofensiva, se come la banda, se come la última línea, hace el pase de la muerte atrás, y llega Daniela Castellanos con fútbol rastrero para rematar y fusilar a la portera Murillo. Entendimos ahí que no era el fútbol rastrero, no era el fútbol aéreo, perdón, contra la talla de nuestros rivales, sino fútbol rastrero el que tenía que aplicar Millonarios, y fútbol asociativo para tratar de buscar el segundo gol. Hay una jugada posterior al gol que se da muy buena en una triangulación entre Rocío Olaya, Tatiana Ariza, Lina Gómez, que también entró en la segunda parte, y finalmente el centro, y Melanie Letelier infortunadamente no alcanza a rematar. Millonarios le quedaban 10 minutos más la adición para tratar de buscar ese segundo gol, pero como lo decía la profe Angie Vega en la rueda de prensa, se convirtió en un partido de ida y vuelta, en un partido de golpe con golpe, fueron las palabras de la directora técnica, y Millonarios, si bien tuvo la oportunidad de tratar de buscar el segundo gol, pero volvió a exagerar, a mi modo de ver, volvió a exagerar con el fútbol aéreo, que no le surtía efecto positivo. También tuvimos una jugada en un mano a mano impresionante que Michelle Lugo saca con el pie y salva a Millonarios de lo que iba a ser una derrota aquí en el Estadio del Campín. Los 5 minutos que se dieron de adición se convirtieron en 7 u 8 por la quema de tiempo de la zona defensiva de Orso Marzo, tanto la portera como las defensas centrales, entre ellas la autora del gol Carvajal, y finalmente no habría tiempo para más y Millonarios se iría con la zozobra de nuevamente regalar puntos, pero esta vez en condición de local. La rabia del martes pasado había sido por la cantidad de opciones generadas y que no pudimos meter esa puntada final, y en esta, como bien lo hace la profe Angie Vega en su autorreflexión, en su autocrítica, faltó chispa. La chispa que tal vez sí tuvimos contra Pasto nos faltó hoy aquí en esta tarde fría en el Estadio del Campín, y por eso nos vamos ahora con solamente 2 puntos y el 9º puesto en la tabla de posiciones a enfrentar el próximo domingo pasadas las 3 de la tarde al Deportivo Independiente Medellín, que tiene puntaje perfecto, es el líder de la Liga Femenina 2025 y es el rival al que Millonarios tendrá que apuntarle a robarle puntos y a tratar de recuperar el terreno perdido aquí en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Vimos la gramilla estaba muy golpeada, era lógico, después de las 2 jornadas del concierto de Shakira, después del partido de anoche del equipo masculino y la victoria contra el Deportes Tolima, y justamente la jugadora Mariana Benavides es una de las víctimas de esa cancha blandita, y nos lo decía, nos lo acaba de ratificar en la zona mixta, siente la gramilla muy blanda y por eso
siente ese golpe, esa molestia muscular que finalmente la sacaría del partido. Y la jugadora María José Torres también en la zona mixta nos confirma que incluso desde el entrenamiento, desde el calentamiento previo al partido, también sintieron resbalones y estaban temerosas de ir el todo por el todo a las jugadas por el estado de la gramilla. Yo me despido desde el estadio Nemesio Camacho del Campín. El próximo domingo estaremos acompañando a las embajadoras en primer turno a las 3 de la tarde, enfrentando al Medellín en la ciudad de Itagüí, y posteriormente la transmisión continuará sin freno para el equipo masculino que enfrentará al Atlético Junior en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en ese doblete en tierras distintas, pero que contará por supuesto con la multitransmisión de Mundomillos. Sin embargo, el contenido no va a parar esta semana. En una horita larguita arrancamos el Sin Libreto con Absalom Herrera, con Andrés Rey, con Gabriel Mechu Jiménez. El miércoles estaremos con el partido crucial, tal vez el partido del campeonato determinado por muchos, contra el Once Caldas en esa llave única de Copa Sudamericana. Estaremos el jueves con el Mundomillos Live y con todo el contenido en mundomillos.com, que no para y que ratifica a este medio como el único medio que acompaña a todos los equipos de Millonarios en todos lados. Yo me despido, mi nombre es Carlos Martínez y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.